Un infame recurso mnemotécnico para recordar el destino de las 6 esposas del rey Enrique VIII dice así: divorciada, decapitada, murió. Divorciada, decapitada, sobrevivió. Ni que decir tiene que el rey Enrique tiene una reputación poco favorable en lo que se refiere al tema de su vida personal. Aunque a menudo miramos atrás y pensamos en él como el tirano con sobrepeso en el que se convirtió en sus últimos años, es fácil olvidar que en su juventud fue una celebridad atlética, bien parecida y muy querida. A principios del siglo XVI, era una figura popular y carismática, y el príncipe más codiciado de Europa. Entonces, ¿cómo este joven y prometedor monarca se volvió tan cruel y acabó ejecutando a 2 de sus esposas? Enrique VIII subió al trono en 1509, y también fue entonces cuando se casó con su primera esposa, Catalina de Aragón. Aunque Catalina no fue ejecutada, su orgullo quedó dañado al ser condenada al ostracismo y humillada por el rechazo público del rey. ¿Por qué la trató así? Para entender lo que pasaba por la mente de Enrique, debemos recordar que era un producto de su tiempo. Durante este período de la historia, era imperativo que Enrique tuviera un hijo y heredero para heredar el trono, y Catalina solo había podido dar a luz a una niña, la futura reina María I. El resto de sus hijos habían abortado o habían nacido muertos. En la Inglaterra de los Tudor, la imagen lo era todo, y el fracaso a la hora de producir un heredero varón fue un golpe directo contra el frágil ego de Enrique. Su masculinidad se sentía amenazada y quería asegurarse de que todo el mundo supiera que no era culpa suya. Hizo que le dibujaran retratos y bocetos para exagerar sus rasgos masculinos, hacerle parecer más alto, añadir un gran bulto bajo su traje para enfatizar el tamaño de su, zona privada. Practicaba muchos deportes, como la caza, las justas y el tenis. Quería dar a entender que era un líder fuerte y el epítome de la virilidad, así que era más fácil culpar a Catalina que enfrentarse a la posibilidad de que pudiera tener algún defecto propio. Sin embargo, creemos que el factor que más influyó para que abandonara a su primera esposa fue el poder de seducción de una mujer, Ana Bolena. Es muy posible que Ana Bolena fuera consciente de las inseguridades del rey y que jugara con ellas a su favor muy bien, podríamos añadir. Algunos dicen que estaba motivada por la ambición familiar. Ella apeló a su vanidad y al mismo tiempo lo mantuvo con ganas de más. Para ello, rechazaba sus insinuaciones. Cuando Enrique le compraba regalos caros, ella los rechazaba. Se hacía la difícil en un juego de alto riesgo. En retrospectiva, sin embargo, esta fue una táctica ingeniosa para seducir al rey, ya que alimentó su interés y le hizo estar completamente encaprichado con ella, prácticamente hasta el punto de adorarla. Hay quien afirma que la canción tradicional inglesa Greensleeves fue compuesta por el rey Enrique VIII por su amor a Ana, sobre todo por la letra Cast me off discourteously, que se cree que hace referencia al rechazo inicial de Ana hacia él. Sin embargo, esto no es más que una especulación, ya que no existen pruebas definitivas sobre el origen de la melodía. Sin embargo, una vez que Ana Bolena entró en escena, la reina Catalina tuvo que marcharse. Ana Bolena prometió conceder a Enrique el hijo y heredero que tanto deseaba, una moneda de cambio muy tentadora, pero solo si la convertía en su esposa y reina. Ella no se conformaría con menos, y tampoco entraría en su cama, negándose a dormir con él hasta que su primera esposa se quitara de en medio. Enrique movió montañas para divorciarse de su primera esposa, motivado por su lujuria hacia Ana. Al no conseguir la aprobación del Papa, Enrique tomó cartas en el asunto. Estableció su propia iglesia, la Iglesia de Inglaterra, y separó a Inglaterra de la Iglesia Católica Romana. Esto causó división en su país, el comienzo de una disputa entre ciudadanos católicos y protestantes. Enrique se concedió entonces el divorcio y se casó con Ana. Sin embargo, una vez casados, el poderoso poder de Ana Bolena sobre el rey empezó a escapársele de las manos. Tenía el título que deseaba, pero ya no poseía su moneda de cambio, y tanto Enrique como Ana estaban sometidos a una intensa presión para que tuvieran un hijo, sobre todo ahora que él había desarraigado todo su país solo para estar con ella. Ana se quedó embarazada y dio a luz a un bebé sano, pero era una niña, la futura reina Isabel I. Enrique se sintió amargamente decepcionado, y Ana empezaría a deslizarse por una pendiente descendente a partir de aquí. Después de esto, los futuros embarazos de Ana acabarían en otros 2 abortos, lo que la hizo cada vez más vulnerable. Su influencia sobre el rey disminuía y se encontraba en una situación muy precaria. Es fácil imaginar que a estas alturas se sentiría muy estresada.
recordando lo sucedido a su predecesora, Catalina. Se puede especular que, basándose en las circunstancias únicas de cómo se unieron, Enrique pudo haber sentido un cierto nivel de resentimiento contra Ana por haberle empujado hasta el punto de dividir su país, separándose de Roma. Cuando Ana no pudo cumplir su parte del trato y darle un heredero, la imagen de Enrique sufrió otro golpe humillante. También se estaba haciendo cada vez más viejo, impaciente y desesperado por tener un hijo. Además, el interés de Enrique se estaba reorientando hacia otra mujer llamada Jane Seymour. Los cimientos de su relación con Ana se estaban desmoronando. La caída de Ana tocó fondo cuando fue atacada con acusaciones de cometer adulterio con múltiples hombres, incluido su propio hermano. Los partidarios de Ana Bolena argumentarían hoy la posibilidad de que estos delitos de traición fueran inventados para eliminar a Ana de la escena, posiblemente para que Enrique pudiera empezar de nuevo con su nuevo amor, Juana. Después de todo, muchas de las pruebas que se utilizaron contra Ana parecen un poco falsas. Acciones inocentes, como bailar con su hermano, fueron usadas como testimonio. Sin embargo, en aquella época nadie se hubiera atrevido a salir en defensa de Ana, y había mucha gente resentida con ella por el vergonzoso trato que había dado a Catalina de Aragón. Incluso el hecho de que Ana tuviera coartadas para 12 de las ocasiones en las que se pensó que había cometido adulterio no pareció importar. Aunque en realidad nunca fue juzgada por brujería, circulaba el mito de que había hechizado al rey para que se casara con ella. No había nada que Ana pudiera hacer o decir para evitar su destino, ya que su poder de influencia sobre el rey había quedado totalmente obsoleto. Ana fue ejecutada en mayo de 1536, tras solo 3 años de matrimonio. Enrique ordenó a un experto espadachín francés que hiciera el trabajo para que la decapitación fuera rápida e indolora. Suponemos que, de una manera retorcida, este fue un último gesto de amor. Esto convirtió a Ana Bolena en la primera reina inglesa en ser ejecutada. ¿Cómo pudo Enrique pasar de estar perdidamente enamorado de alguien a mandarla matar? Bueno, aparte de los factores ya discutidos, hay otra idea en la mezcla, una posible explicación médica. Muchos expertos culpan a un accidente de justas que sufrió Enrique, ocurrido en un torneo en el Palacio de Greenwich el 24 de enero de 1536, poco antes de la ejecución de Ana. Su caballo se le cayó encima y estuvo inconsciente durante 2 largas horas. Al parecer, este grave accidente provocó un cambio de personalidad en Enrique por el que pasó drásticamente de ser deportista y generoso a cruel y tiránico. Según el documental de History Channel Inside the Body of Henry VIII, este accidente podría haber causado daños cerebrales no detectados en Enrique, convirtiéndole en el tirano que conocemos hoy. Entonces, ¿podría el daño cerebral haber empujado a Enrique a ejecutar a su segunda esposa? Si dispusiéramos de los conocimientos médicos y la tecnología actuales y pudiéramos retroceder mágicamente en el tiempo para examinarle, quizá entonces podríamos saberlo con certeza. Poco más de una semana después de la decapitación de Ana, Enrique no tardó en casarse con su amante, Jane Seymour. ¿Quién sabe lo que Jane estaba pensando? Sabiendo lo que le ocurrió a la reina anterior, es fácil imaginar que cualquiera se asustaría de estar en su lugar. Por suerte para ella, dio a luz a un hijo, el futuro rey Eduardo VI de Inglaterra. Sin embargo, tras el parto, Jane murió por complicaciones postnatales. Se decía que era la esposa favorita de Enrique de Inglaterra, pero puede que solo fuera porque no vivió lo suficiente como para que se cansara de ella. Eso, y que le dio un hijo, claro. Sin embargo, sin que Enrique lo supiera, Eduardo moriría poco después que él. Mientras buscaba una nueva esposa, se pensó en Cristina de Dinamarca, pero ella rechazó la oferta, supuestamente diciendo al embajador inglés: «Si tuviera 2 cabezas, con gusto pondría una a su disposición». La esposa número 4 resultó ser la versión Tudor de una experiencia de citas por internet que salió mal. A Enrique le mostraron un retrato de Ana de Cleves, pero cuando la conoció personalmente, sintió que el artista no representaba fielmente su imagen. Enrique fue muy explícito al respecto, expresando airadamente que la encontraba horrible e indeseable. En un momento dado, supuestamente mencionó que ella parecía un caballo. Aún así, Enrique se vio obligado a seguir adelante con el matrimonio por presiones políticas para no poner en peligro su alianza con los alemanes. La primera noche como marido y mujer fue un desastre total. Se le grabó diciendo: «Antes me caía mal, pero ahora me cae mucho peor». Como era de esperar, el matrimonio no tardó en ser anulado por no haberse consumado.
A pesar de los insultos por su aspecto, se podría decir que Ana de Cleves tuvo el mejor final de todas las esposas de Enrique. Se le concedió el título de amada hermana del rey y se le otorgó una generosa herencia, que incluía el palacio de Richmond y el castillo de Hever, hogar de los anteriores suegros de Enrique, los Bolena. Ana de Cleves fue lo bastante inteligente como para no oponerse a esta transacción, renunciando graciosamente a su título de reina. ¿Quién podía culparla? Sabiendo de lo que era capaz Enrique con sus acciones pasadas contra sus anteriores esposas, cualquiera en su posición probablemente habría hecho lo mismo. La siguiente reina en ser ejecutada fue la quinta esposa de Enrique, Catalina Howard. Para entonces, Enrique tenía 50 años, una fea herida ulcerada en la pierna y su circunferencia había aumentado mucho. No hace falta decir que había dejado de ser el atractivo y joven rey que una vez fue. Aunque se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, Catalina Howard era solo una adolescente cuando se casó con el rey, y el contraste sería inquietante para los estándares de hoy en día. Aún así, consiguió divertir al rey y él la amó con locura, llamándola su rosa sin espinas y mimándola con lujosos regalos. Catalina, sin embargo, tuvo muchas aventuras y relaciones secretas con otros hombres, además de un pasado sexual poco saludable. Sus coqueteos podrían interpretarse como comprensibles, ya que para ella habría sido natural querer estar con chicos de su edad, en lugar de con el viejo y maloliente rey con el que estaba casada. Sus aventuras, sin embargo, resultaron ser un gran error que acabaría provocando su caída cuando se corrió la voz y crecieron las sospechas. Al principio, Enrique negó las acusaciones iniciales contra ella. La creía inocente y no quería creer lo contrario, pero a medida que se acumulaban las pruebas, no podía negar su infidelidad. Enrique estaba desconsolado y furioso. Tras su arresto, se cree que Catalina se liberó de sus guardias y corrió gritando por el pasillo hacia la capilla real del palacio de Hampton Court en 1541. Gritó pidiendo clemencia, pero fue en vano. Hoy se dice que este pasillo está encantado y algunos especulan que se puede ver y oír su fantasma suplicando por su vida en aquel momento de desesperación. A diferencia de su prima y segunda esposa de Enrique, Ana Bolena, Catalina Howard no fue agraciada con la misericordia de un maestro espadachín para llevar a cabo su ejecución. En su lugar fue colocada bajo el hacha. La sexta y última esposa de Enrique, Catalina Parr, tuvo la suerte de sobrevivirle, pero no sin sus sustos. Hubo rumores de que leía libros religiosos prohibidos. Apelar al ego de Enrique fue lo que acabó manteniéndola con vida al final. Se decía que lo apaciguaba con tácticas de autodesprecio, afirmando: «No soy más que una mujer, con todas las imperfecciones naturales de la debilidad de mi sexo», y afirmando que anhelaba su sabiduría. Enrique aceptó su explicación. A estas alturas de su vida, su salud se estaba deteriorando y probablemente también se sentía harto y cansado de la idea de volver a entrar en la escena de las citas. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Cuál de las esposas del rey, Enrique VIII, crees que tuvo la peor experiencia? Gracias por quedarse hasta ahora. No dude en hacer clic en cualquiera de los vídeos de la pantalla para ver más contenidos similares.